Muy buenos días, Iglesia, que el Señor los continúe bendiciendo. Qué privilegio es poder venir nuevamente delante de nuestro Padre Celestial a tener un tiempo de alabanza y adoración delante de Él. Te invito para que sea lo que sea que estés haciendo en este momento, dediques este tiempo especial solamente a Dios. Es una hora para poder estar delante de nuestro Padre Celestial, alabándolo, adorándolo, pero también escuchando lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que te invito para que si estás solo o estás con tu familia, se pongan de pie, cierren sus ojos, se inclinen su rostro y entremos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial con un corazón completamente agradecido y con esa intención de alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad, como Él dice que nosotros debemos adorar. Padre Santo, en este día te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque una vez más tú nos das el privilegio, Señor, de poder despertarnos, Señor, y de vivir, bendito Dios, un día más en tu presencia y en tu compañía, Señor. Qué privilegio, bendito Dios, y qué deleite es poder venir delante de tu presencia a orarte, Señor. Pero no solo a orarte y agradecerte, Dios, sino a exaltar y alabar tu santo y tu precioso nombre, Señor. Hoy queremos, Señor, que esta alabanza, bendito Dios, y estas oraciones suban delante de ti como ese olor agradable, como ese olor fragante, bendito Dios, que sea totalmente aceptable delante de tu presencia, Señor, porque en realidad el motivo, Señor, el único motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza, eres tú, Cristo Jesús. Por eso hoy queremos primeramente, antes de rendirte, Señor, estas canciones o estas oraciones delante de ti, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que día tras día, Señor, hacemos lo malo delante de tus ojos. Hoy queremos, Señor, que escudriñes nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, bendito Dios, y que seas tú quien ponga, bendito Dios, quien saque a la luz aquellos pecados que tenemos escondidos, bendito Dios, porque no los podemos esconder de delante de ti, ni tú nos invitas a que los escondamos, Señor, sino como dice tu palabra, que antes recurramos a ti, que vengamos a ti, Señor, y como dice, bendito Dios, tu palabra, Padre Santo, si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esa es la invitación que tú nos haces a cada uno de nosotros, Señor. Que vengamos delante de ti sabiendo que tú, bendito Dios, tomas todos nuestros pecados y los arrojas a lo más profundo del mar, donde jamás te volverás a acordar de ellos, Señor. Esa es tu fidelidad, ese es tu amor, el que nos acompaña día tras día a cada uno de nosotros, Señor, por el cual nosotros podemos entrar delante de ti, Señor, convertidos en nuevas criaturas por la obra de tu Hijo Jesucristo, en la cual nosotros hemos creído, Señor. Hoy queremos, bendito Dios, aprender a hacer una alabanza y una adoración en espíritu y en verdad. Hoy queremos experimentar, Señor, donde quiera que nos encontremos, que es alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tales adoradores buscan, Señor, que te adoren, que te alaben, bendito Dios. Y hoy queremos ser, Señor, como esos adoradores que tú describes en tu palabra, Señor. Hoy queremos tener un espíritu dispuesto, un cuerpo dispuesto, una mente, bendito Dios, totalmente dispuesta delante de ti. Hoy queremos alabarte con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestras palmas, Señor, pero sobre todo con nuestro corazón, bendito Dios. Porque tú no quieres, como dice tu palabra, que nuestros labios te honren, Señor, pero nuestro corazón esté totalmente apartado de ti. Hoy queremos, Señor, que todo nuestro ser, que toda nuestra vida, bendito Dios, te alabe a ti, como dice tu palabra, que todo lo que respira alabe a Jehová, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra. Entramos en este tiempo de alabanza, Señor, y hacemos esta canción, bendito Dios, delante de ti, Señor. Te exaltamos y te engrandecemos, como dice tu palabra, Señor. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Por eso hoy, Señor, te cantamos a nuestro Dios verdadero, a nuestro Dios fiel. Nuestros corazones
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hay descanso en él. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Dios, hoy hemos venido a buscarte, Señor. Hoy queremos hallarte, Señor, en tu palabra. Hoy queremos escuchar lo que tú nos tienes por decir, Señor. Hoy queremos empezar a practicar, Señor, esta nueva enseñanza que tú traes a nuestras vidas. Por eso desde ya disponemos nuestros corazones, Señor, que es esa tierra en la cual tu palabra será sembrada, Señor. Para, bendito Dios, escuchar este tiempo de predicación. Te pedimos aún por la vida del predicador para que tú lo bendigas, para que tomes sus pensamientos y sus palabras, Señor, porque no hemos venido a escucharlo a Él, sino a escucharte directamente a ti, Dios, tú que eres la fuente de la sabiduría. Te entregamos este tiempo, Señor, y te hemos alabado y glorificado en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, bajo la hermosa unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno poder nuevamente estar aquí con ustedes, comunicándonos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Vamos en este momento a orar para pedirle al Señor que tome este tiempo. Ahí donde está, cerremos nuestros ojos para pedirle al Señor en ese momento que sea Él iluminándonos
y llenándonos de Él para poder entender su enseñanza. Amado Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos infinitas gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Quiero pedirte que seas tú abriendo nuestro entendimiento, disponiendo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra llegue a nuestra vida de la manera que tú quieres que llegue y haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Bendícenos en esta mañana, úngenos con tu poder, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, he traído este tema que se llama Preparando el corazón de la iglesia para su regreso. Y en estos días en que todo está sucediendo, muchos cristianos están de pronto obsesionados por descifrar las señales antes del fin. He estado oyendo bastantes documentales, también prédicas y también algunas posiciones de algunos cristianos, y están muy interesados en descifrar Mateo 24. En Mateo 24 el Señor Jesucristo hace como una lista de señales que vendrán antes de su regreso. Y en ellas están pestes, terremotos, rumores de guerras, también hay disturbios, señales de la luna, del sol, que son muy importantes de pronto saberlas y que marcan la gran tribulación. También se habla de la persecución de los santos y de la manifestación del anticristo. Esto es bueno saberlo, pero mucho más importante es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos en este tiempo a nosotros como su iglesia, para que nosotros no nos encasillemos solamente en buscar señales, sino que entendamos que Él quiere preparar su iglesia de una manera muy especial antes de su regreso. Y Él está más interesado en que sepamos qué tipo de iglesia es el que Él quiere encontrar el día que Él vuelva. Una iglesia consagrada, una iglesia santa, una iglesia llena de amor, una iglesia totalmente disfrutando de su gracia. Para esto vamos a ver primero un versículo que está en Hechos 1:7, que dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. De pronto nos hemos centrado más en descifrar las señales antes del fin, y algunos creyentes han tratado equivocadamente de determinar cuándo es el día, cuándo es la hora, o cuándo es el tiempo, o cuándo es el año, de una manera, yo digo que una actitud un poco presuntuosa, ¿no?, sobre el regreso del Señor Jesucristo. Pero muy claro nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo 24:36 esto. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, más que ponernos a descifrar estos tiempos y a poner a sacar conclusiones, yo creo que el Espíritu de Dios está más interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente, en que nosotros conozcamos más de Dios, en que nos involucremos más en el área espiritual, que hagamos una evaluación de cómo estamos llevando nuestra vida espiritual en este tiempo, y atraer la atención a cultivar todos esos principios que Él quiere para su iglesia de los últimos tiempos. Recordemos Efesios 5:27. En Efesios 5:27 dice la palabra de Dios: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que el Señor está buscando una iglesia, en primer lugar,
que despliegue su amor en un mundo que en ese momento ha hecho que se pierda el amor, un mundo que cada día demuestra que el amor se ha enfriado. Esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia también consagrada, santa, sin mancha, sin arruga, que pueda ataviarse como esa novia que Él está esperando para el día de las bodas. E igualmente una iglesia que muestre la gloria, dice una iglesia gloriosa, que muestre la gloria de Dios y el poder de Dios en esta tierra, que es lo que más se necesita en este tiempo. También yo quiero que veamos que en Mateo 24:8 hay un versículo que empieza así básicamente, dice, y todo esto será principio de dolores. Esta es una noticia que en vez de llenarnos de prevención o llenarnos de temor o de alarma, porque es un principio de dolores, nos debería llenar de gozo, porque es una metáfora sobre un parto. Cuando va a nacer un niño, los dolores empiezan a incrementarse lentamente, hasta que ya llega el clímax donde ese bebé tiene que nacer. Nosotros como cristianos debemos estar gozosos de ese principio de dolores, porque es un nuevo nacimiento, un nacimiento a un nuevo mundo, un nacimiento al reino eterno, que va a ser totalmente gobernado por Jesucristo. Pero el Señor nos llama a estar preparados para este acontecimiento. Y por eso, después de Mateo 24, que habla de todas las señales que Él describió, viene Mateo 25. Y es un pasaje que va directamente para la iglesia cristiana. Es un pasaje dedicado a la iglesia, que nos invita a cambiar el enfoque. De pronto, nuestro enfoque no debe estar tanto en conocer al anticristo y cómo es el anticristo y todas estas cosas. Eso se puede saber, pero no debemos colocar toda la importancia en eso. Nuestra importancia es en conocer más la identidad de Cristo y en cultivar más el carácter cristiano, el carácter de Jesús, que es la identidad con Él, para que esta iglesia esté preparada. Esta iglesia esté preparada para recibir al esposo, a Jesús, que viene por su novia. Vamos entonces a ver a Mateo 25, del 1 al 13, que es el pasaje central de esta mañana. Voy a leerlo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor bendiga su palabra. Bueno, esta parábola entonces busca preparar el corazón de la iglesia para recibir a Jesús en su segunda venida, en su regreso. Esto implica vivir, en primer lugar,
como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Es decir, tener muy fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, el derramamiento de sangre que Jesús hizo por amor a nosotros para salvarnos. Pero estar tan vigilantes, tan atentos, que estemos siempre listos como si Él fuera a regresar mañana. Esa es la actitud que debe tener la iglesia. Nunca olvidar lo que Él hizo, su obra perfecta. Pero tampoco descuidar que en cualquier momento el Señor Jesús va a regresar. Entonces debemos estar preparadas como las vírgenes prudentes. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Es estar preparados integralmente, listos para la venida del Señor. Implica todo mi ser. Y eso es lo que el Señor quiere, porque está buscando santidad, está buscando consagración, está buscando una iglesia amorosa, una iglesia vigilante, que sea ejemplo en estos tiempos oscuros que estamos viviendo. Y esta parábola, como leíamos, narra el regreso del esposo. Las vírgenes representan la iglesia, que debería estar siempre preparada con sus lámparas encendidas para recibir a ese novio que ya llega y poder entrar con él a las bodas. Esa es la parábola que nos explica el Señor Jesús. Pero hay algo aquí que debemos resaltar. Mire, el esposo llega a una hora incierta. Y aquí dice que a la medianoche. O sea, la medianoche es cuando ya hay la mayor oscuridad. Y se conecta mucho con lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo, ¿no? Estamos en tiempos de oscuridad, en tiempos de incertidumbre, unos tiempos muy difíciles. De 2 Timoteo 3, del 1 al 5, lo describe así. Vamos a 2 Timoteo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los tiempos que nos tocó vivir no son tiempos fáciles, son tiempos ásperos, violentos. Se dice la traducción de estos tiempos peligrosos como salvajes, difíciles, dolorosos, dañinos, tiempos duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de toda virtud y que está que abunda en vicios, que abunda en cosas desagradables. El problema no es que haya toda esta oscuridad, ese no es el problema. El problema no es que todos esos tiempos sean peligrosos y sean difíciles, sino qué papel nosotros estamos desempeñando frente a todo esto. ¿Cómo está la iglesia preparada para enfrentar estos tiempos de incertidumbre y de oscuridad que están sobre la tierra? Las vírgenes prudentes, dice ahí, tenían las lámparas encendidas. Mientras que las fatuas, las insensatas, sus lámparas estaban prendidas por un tiempito y después se apagaron. Nosotros aquí estamos representados por las vírgenes. La iglesia, entonces, de este tiempo, la iglesia de hoy, debe brillar en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado a ser como luminares en el mundo. Y yo quiero que veamos lo que dice Filipenses 2:9. Dice la palabra de Dios en Filipenses, 2:15. Dice:
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí hay que destacar básicamente, dice que irreprensibles, o sea, sin mancha, sin corrupción, sencillos, sin orgullo, sin vanagloria. Entre más humildes seamos, estamos representando esa iglesia que el Señor quiere. Sin mancha, resplandeciendo como luminar en el mundo. Que seamos esa luz en medio de tanta tiniebla que hay en este mundo caído. Y si vamos al versículo 5 de Mateo 25, dice la Biblia, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El peligro de la espera es que nos quedemos dormidos, como anestesiados, como apáticos. Y representa una iglesia que está, pero que no se siente. Se tarda el esposo, o sea, se toma su tiempo. ¿Se preguntan por qué se tarda? Yo creo que la primera razón por la que el Señor se tarda en venir, primero es para probar la fe y la paciencia de su iglesia. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a soportar todo lo que está sucediendo y mantener mi fe firme? ¿Y cuánta paciencia va a tener en medio de tanta oscuridad para ser esa luz que el Señor necesita? Y lo segundo también, porque se está tardando un poquito el Señor, es porque Él está dando una oportunidad a las personas que no le conocen, que andan perdidos, que están en pecado, que necesitan de Dios. Él es un Dios de misericordia y Él no quiere que, Él dice en su palabra que quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el anhelo del corazón de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso el Señor Jesús se ha retardado. Las señales de pronto se están dando, pero ¿estoy yo preparado para ese día? Es la pregunta que yo me hago. Aquí dice que cabecearon y se durmieron todas, tanto las prudentes como las insensatas. Y realmente uno cabecea cuando está cargado de sueño, cuando está fatigado y de pronto cuando está cansado. Esto señala dos etapas del decaimiento espiritual. La primera es el letargo espiritual, o sea, es como involuntario, es como una somnolencia que se apodera de uno y que uno va bajando como la guardia y va deteniéndose en toda actividad. Pero luego viene la etapa más dura, que es el consentimiento voluntario de quedarme totalmente quieto y dormido sin hacer absolutamente nada, indiferentes e insensibles a todo. Y eso se refiere también a todo lo espiritual. Básicamente a lo espiritual. Esa somnolencia que va a tomar el corazón de la iglesia de los tiempos finales. Esa es la primera etapa que aparece aquí en Mateo 25. Un adormecimiento. Si lo aplicamos a la hora, es esa apatía, es esa indiferencia en que ha caído la iglesia cristiana, que se ha vuelto permisiva y tolerante con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a tal punto que ha permitido que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno. Recordemos ese pasaje de Isaías 5:20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muchos estamos dormidos, no estamos vigilantes, no estamos atentos y quizás no estamos listos porque llevamos una vida que realmente no le agrada a Dios, que ha debilitado nuestra fe y que nos hemos vuelto complacientes con el pecado, complacientes con todo.
Hay un versículo en la Biblia que a mí siempre me ha encantado y es Lucas 18:8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que hace Jesús. Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en ti? Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en mi iglesia? Jesús está vislumbrando estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Quizás estamos distraídos, muy distraídos de Dios, por estar demasiado entretenidos con las cosas del mundo, especialmente con tanta tecnología, que ha adormecido aún hasta los mismos cristianos, cautivados por todo este consumismo que ofrece el mundo y que nos ha llevado a un adormecimiento espiritual. Estamos más tiempo metidos en las redes sociales que buscando la presencia de Dios. Hemos cambiado las prioridades. Y eso ha traído apatía, indiferencia e insensibilidad. Dice el Señor, cuando yo vuelva, habrá alguien que esté invirtiendo su vida en las cosas que realmente son importantes. Esa es la pregunta que el Señor hace ahí. La única manera de responder a esto es, ¿qué estamos haciendo? Miren, hay que velar. Hay que hacer las cosas, aunque no tengamos deseos de hacerlas. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ayunar, hay que servir a otros, hay que estudiar, tratar de crecer espiritualmente. La palabra velar aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. Y es un llamado del Espíritu Santo para mantenernos despiertos en un mundo que está totalmente dormido espiritualmente. Entonces no debemos perder las disciplinas espirituales. El primer llamado entonces que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana a la iglesia es velar. En el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se oyó un clamor, yo digo una gritería. Y mire, Dios hasta ahora ha dado voces con las trompetas del Evangelio. Esa es la voz de Dios que hay en este momento en el mundo y es el Evangelio que Él ha permitido que a través de nuestras vidas nosotros prediquemos. Y esa voz del Evangelio es para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Pero el día de su regreso ya va a cesar eso. Porque su iglesia va a ser quitada. Porque el Espíritu Santo se va con nosotros. Y se va a oír solamente la trompeta de la voz de Dios. Veamos 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa palabra esta. Qué confirmación tan linda de saber de que el Señor viene por nosotros y que nos va a recibir en el aire. En ese regreso va a haber ese primer evento que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y el Señor nos va a recibir en las nubes y ahí nos vamos a reunir aún con nuestros seres cristianos que murieron y que van a resucitar en ese momento y se van a reunir con los que de pronto estemos vivos en ese momento del regreso de Jesús. Ahí cuando dice la palabra de Dios en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es el segundo llamado que hace el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué despertó a las vírgenes? Un clamor, una gritería que decía, ya viene el esposo.
Va a haber un gran despertar de la iglesia como nunca antes ha habido. Viene un avivamiento sobre el mundo, como lo profetizó Joel. Desde esa época está profetizado para los últimos tiempos. Y a la medianoche, dice, cuando se oye ese clamor, se despertaron todas las vírgenes. Mire, el gran despertar que viene a la iglesia será consecuencia de oír su revelación. No es un despertar de señales milagrosas, de fuego en el cielo, de cosas espectaculares, sino que la iglesia va a despertar a la revelación divina. En primer lugar, ¿de quién es Jesús? El esposo. Ese esposo. ¿Y por qué? Porque ya hemos hablado mucho tiempo de nuestro Jesús como Redentor, nuestro Salvador, como el Cordero de Dios, como el siervo sufriente, como ese Cristo que hizo la obra perfecta. Pero en estos últimos tiempos se tiene que descubrir a través de la palabra de Dios ese Jesús esposo, ese Jesús Rey de reyes y Señor de señores que viene a reinar. Eso tiene que despertar en nosotros pasión, una pasión ardiente por Él. Y eso es lo que la iglesia debe experimentar antes de su regreso. Anhelar ese esposo con esa pasión que una esposa espera a su esposo antes de la boda. Y tiene que mover nuestras entrañas. Ha habido un mensaje que se ha olvidado de dar en esta generación. Y es el mensaje del regreso de Cristo. Quizás los jóvenes aún no quieren oír de esto porque ellos quieren seguir con sus vidas. Pero hay que predicar de esto para que ellos, esta generación, los jóvenes de hoy, vivan como si Jesús fuera a regresar mañana. Antes del final, dice la palabra de Dios, se predicará el evangelio en todas las naciones. Esa es una de las señales que está en Mateo 24. Será predicado el evangelio, dice, en todas las naciones. Entonces debemos esperar una gran cosecha. De alguna manera es un despertar que el Señor Jesús estaba predicando, estaba profetizando para estos tiempos. Y el Señor quiere que miremos los campos, que miremos el mundo. El campo es el mundo. Ya, hay mucha gente lista para la siega. La mies está lista. Y Él lo dice en Juan 4:35. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Qué hermosa palabra la de Jesús. Miren el mundo, mírenlo, ya está listo para la siega. Pero ¿qué necesita el Señor? Ya hemos orado mucho tiempo por la mies, hemos orado mucho por los perdidos, hemos orado mucho por la gente que necesita conocer del Señor. Ahora llegó el tiempo de que su iglesia doble rodilla y ore por lo que Jesús quiere en este momento que oremos. Y es por obreros que estén despiertos para recoger esa cosecha. En Mateo 9, del 37 al 38, dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy más que nunca necesitamos orar para que se levanten siervos de Dios. Esos jóvenes de ahora son esos obreros que quizás Dios quiere para conquistar a tanta gente en este mundo.
que son valerosos, que están dispuestos. Pero tenemos que orar para que se levanten esos obreros. Y el Señor los envía al mundo. Es una oración preciosa que todos los días debería estar en nuestra agenda de oración. Por último, hay un llamado que el Espíritu Santo hace a través de este pasaje en los versículos 7 al 9. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este es un llamado muy importante, quizás el más importante de todos después de velar, de estar despiertos. Es la prioridad que tiene la iglesia de hoy de cultivar el aceite en su vida. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos que cultivar ese aceite en nuestras vidas. Mire, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas tenían aceite suficiente. Y esto fue lo que las diferenció de las otras 5 vírgenes. No fueron las lámparas, sino el aceite. El aceite es un fruto que sale de machacar las pepas del olivo y es un proceso bastante dispendioso. Para sacar y extraer ese aceite hay que machacar mucho. Las lámparas en esta parábola representan nuestras vidas y lo que nosotros hacemos para brillar en medio de tanta oscuridad. Eso es lo que es usted. Pero el aceite representa su intimidad con Dios, nuestra intimidad con Dios, que se cultiva día a día, por la que hay que pagar un precio, por la que hay que esforzarse. Por eso el reproche que el esposo le hace a las vírgenes insensatas. Miremos el versículo 12. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes son, en otras palabras. Nosotros no tuvimos una verdadera intimidad, no sé quién eres. Mire, la falta de intimidad es falta de relación con Cristo. Y qué triste que de pronto el Señor tenga que decirnos, no te conozco, no sé quién eres. En este tiempo que va a preceder a la llegada del esposo, es prioridad para la iglesia tener aceite. En otras palabras, es prioridad para la iglesia estar llena y controlada por el Espíritu de Dios. Requiere pagar un precio, requiere tener intimidad profunda con Dios, requiere esfuerzo, tiempo, dedicación. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios no se puede obtener de una manera rápida y superficial. Nosotros necesitamos crecer en intimidad con Dios. Y me preocupa como iglesia que no entendamos este tiempo que nosotros estamos viviendo. En esta cuarentena estamos llamados a escuchar más la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos llegan tantos mensajes al celular y tantas cosas? O tantos mensajes, tantas prédicas, tantas interpretaciones. Estamos escuchando demasiadas voces que tratan de explicar lo que está sucediendo. Pero dejamos de escuchar la voz de Dios, que es la que realmente tiene la verdad. Por estar tan ocupados oyendo lo que dicen, dejamos de oír la voz de Dios. Jesús nos está llamando por medio del Espíritu Santo a un tiempo de intimidad, a cultivar el aceite, a dejar la indiferencia con Dios. Jesús no quiere que nosotros nos llenemos de actividades de servicio, como quizás Marta, la hermana de Lázaro, ¿recuerdan?
estaba tan llena de cosas, de quehaceres, que no tenía tiempo de sentarse a escuchar la voz de Dios. Contrario a María, su hermana, que se deleitaba en sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra. María por eso se llevó la mejor parte, dice la Biblia, que el Señor dice, ella ha escogido la buena parte, lo mejor. Y es verdad. Por estar tan atareados con tantas cosas, hemos olvidado de sentarnos a ponerle atención a la palabra de Dios. Y es esta palabra la que nos va a preparar para brillar en este mundo tan oscuro. A prepararnos para recibir a Cristo. Que no nos encuentre el Señor como las vírgenes fatuas, cuyas lámparas estuvieron encendidas por cierto tiempo, pero después se apagaron por falta de aceite, por falta de comunión con Él, por falta de intimidad con Dios. Hay muchos que sus vidas están totalmente apagadas porque están sin Cristo. Y en esta parábola, las vírgenes necias o insensatas, como queramos llamarlas, se quedan sin aceite, entonces se empiezan a pedirle a las otras vírgenes, vea, denos de su aceite. En otras palabras, dennos de lo que ustedes tienen. Pero hay cosas que son intransferibles. Una es nuestra salvación y otra es la intimidad con Dios. Eso no se puede regalar, no se puede comprar. Hay que pagar un precio. Hay que cultivar. Es fruto de una decisión personal. Nadie puede regalarme la salvación. Nadie puede tener una relación con Dios por mí. Es algo que es exclusivo de cada uno. Por eso ellas no pudieron darle el aceite. No, nosotras no podemos darle lo que no podemos. O sea, no se podía dar. Miren, hermanos, la evidencia de una iglesia que vive en intimidad con Dios se demuestra cuando crece una sensibilidad espiritual, no solamente por buscar a Dios, sino por entender la necesidad de las personas que lo rodean, entender la necesidad de la gente. Una persona que está en intimidad con Dios crece en sensibilidad espiritual, pero también crece en darle a los demás de lo que ellos necesitan. Nosotros necesitamos en este tiempo llenar la necesidad espiritual de mucha gente, fuera de poder ayudarles, de pronto económicamente o materialmente, en esos tiempos de tanta falencia que hay en el mundo. Pero lo más importante, ¿y saben por qué? Porque cuando yo leo el versículo 10 y 11, me pone a meditar qué estoy haciendo para que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Miren esto que dice el 10 y el 11. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mire, hoy las puertas de nuestras casas están cerradas por la pandemia, pero las puertas del cielo siguen abiertas. Las puertas para las bodas del Cordero están abiertas, todavía no se han cerrado. Pero llegará el tiempo en que el esposo llegue, en que Jesús regrese, y se cerrarán. Y muchos que conocemos nosotros se quedarán afuera suplicando, Señor, Señor, ábrenos. Y ya será muy tarde para esas súplicas. Por eso hoy es el tiempo de evangelizar.
Porque el Señor nos dejó tan claro ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El tiempo no es dentro de 10 años, ni dentro de 20 años. El tiempo es hoy y ahora para volver a Dios. Necesitamos entonces disponernos, dejar tanto adormecimiento espiritual y empezar a compartir el mensaje de salvación. Y si tú es primera vez que oyes un mensaje o primera vez que estás escuchando, el Señor está a la puerta de tu vida en esta mañana. Como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Hoy, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús y déjalo entrar para que empieces a tener intimidad con él. Ahí donde estábamos a orar. Y en primer lugar quiero orar por aquellas personas que por primera vez escuchan un mensaje y de pronto no se han decidido por Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor en este momento: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Quiero pedirte que entres a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Quiero tener intimidad contigo, Señor Jesucristo. Quiero conocerte más. Y quiero darte muchísimas gracias, porque sé que me has dado vida eterna, has perdonado mis pecados. Y si yo tomo la decisión en esta mañana, sé que escribirás mi nombre en el libro de la vida, Señor. A nosotros, iglesia, pídele al Señor que despierte tu espíritu, que avive el fuego de tu espíritu, que te despierte del letargo espiritual en que estás, que nos prepare para el avivamiento universal que viene sobre la iglesia, para brillar en este mundo como luminares, en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad. Dile, Señor, manténme alerta, velando, que es la primera petición que en esta mañana nos ha hecho el Espíritu Santo: velad. Y tenemos que velar por los perdidos. Tenemos que velar por nosotros para no caer en tentación. Tenemos que velar para mantenernos firmes en nuestra fe, porque se vienen cosas difíciles para el mundo. Tenemos que orar constantemente. Dile, Señor, quiero cultivar el aceite de mi intimidad contigo. Es la tercera petición que el Espíritu Santo nos llama. Nos está llamando al despertar espiritual. Nos está llamando a velar, pero también a que crezcamos en nuestra comunión con Él. Que no seamos superficiales en nuestra relación con Cristo. Él es nuestro esposo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz. Él es el que viene a gobernar esta tierra y necesita hijos que le amen con pasión y que estén listos en el momento de su regreso. Por eso pídele al Señor que crezcas en comunión con Él. Pues sí, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por poder compartir este mensaje, Señor. Y prepara nuestro corazón, porque eso es lo que tú quieres en este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que están en sus casas, Señor. Suple sus necesidades, provéeles, Señor, para que no falte nada. Y permite, oh Dios, que aún ahí, aunque no hemos podido volver a la iglesia, apartemos lo que te pertenece a ti, los diezmos, las ofrendas, para después darlas, Señor, para contribuir con la expansión del Evangelio, Señor. Te doy infinitas gracias en esta mañana. Quédate con nosotros, Señor, y llénanos de ti. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, entonces
les invito a que sigan conectados cada 8 días por nuestros canales de YouTube y de Facebook, y que podamos estar compartiendo la palabra de Dios. No olviden la enseñanza de hoy. Seamos hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. El Señor quiere que guardemos esos principios en nuestro corazón. Los esperamos entonces dentro de 8 días nuevamente. Dios les bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Bendiciones.